La espera prólogo. La pregunta que abrió la historia. Toda historia tiene un comienzo, pero las que transforman una vida no empiezan con el dolor, sino con el instante en que alguien encuentra el valor para hacer la pregunta correcta. El sol descendía lentamente sobre el océano Pacífico. El cielo parecía haber sido pintado con tonos dorados, anaranjados y violetas, mientras las olas avanzaban una tras otra para besar la arena y retirarse en silencio, como si también ellas supieran que algunas conversaciones merecen ser escuchadas con reverencia. Abigail caminaba descalza por la orilla. La brisa levantaba suavemente su vestido y acariciaba algunos mechones de su cabello negro, donde las primeras hebras plateadas comenzaban a contar la historia de los años. En su rostro no había tristeza, tampoco la euforia de quien cree haber comprendido todos los misterios de la vida. Había paz, esa paz serena que solo conoce quien ha llorado mucho delante de Dios y ha descubierto que, aún en el silencio, Él nunca deja de responder. A unos pasos detrás de ella caminaba Hadassah. Ya no era la pequeña niña que alguna vez corrió a esconderse entre sus brazos buscando consuelo. La vida también había comenzado a hacerle preguntas difíciles y por primera vez comprendía que las respuestas más profundas no siempre se encontraban en los libros, sino en la vida de quienes habían aprendido a caminar con Dios. Durante varios minutos caminaron sin hablar. Solo el rumor del mar acompañaba sus pasos. De pronto, Hadassah rompió el silencio. Tía. Abigail volvió lentamente el rostro y sonrió. ¿Sí, hija? Hadassah bajó la mirada unos segundos, como quien teme que una pregunta pueda abrir una puerta demasiado grande. Finalmente habló. ¿Cómo aprendiste a amar después de tanto dolor? El viento pareció guardar silencio. Abigail no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el cielo y el mar parecían abrazarse. Respiró profundamente, no porque la pregunta la sorprendiera, sino porque llevaba muchos años esperando escucharla. Una sonrisa serena iluminó su rostro. Porque comprendí que nadie puede aprender a amar de verdad mientras primero no se deje amar por Dios. Hadassah levantó la mirada. Abigail continuó. Durante mucho tiempo pensé que mi historia hablaba del sufrimiento. Guardó silencio unos instantes. Una ola acarició sus pies antes de retirarse lentamente. Después pensé que hablaba de la espera. Volvió a contemplar el horizonte. Pero hoy sé que nunca fue sobre ninguna de esas cosas. Hadassah permanecía inmóvil. Cada palabra despertaba en ella una curiosidad aún mayor. Abigail habló con una dulzura que solo nace después de haber sido restaurada. Mi historia siempre habló del amor de Dios, no del amor que imaginamos cuando somos jóvenes, ni del amor que depende de las emociones o de las circunstancias. Hablo del amor que permanece cuando todo lo demás parece desmoronarse, del amor que sostiene, que corrige, que espera, que transforma, que permanece fiel incluso cuando nosotros no entendemos sus caminos. Hadassah sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas veces a su tía sonreír. La había visto servir, orar, consolar, animar a otras mujeres. Pero nunca le había preguntado cómo había llegado a convertirse en esa mujer. Abigail se inclinó lentamente. Entre la arena húmeda tomó una pequeña piedra lisa, pulida por incontables mareas. La sostuvo unos segundos entre sus manos. Sonrió. No estaba viendo aquella piedra, estaba recordando otra. Una fogata, una canción, una niña que, muchos años atrás, había pedido al Señor un corazón nuevo. Acarició la piedra con la yema de sus dedos y luego la dejó nuevamente sobre la arena. ¿Sabes qué aprendí con los años? Hadassah negó suavemente con la cabeza. Que Dios nunca tuvo prisa conmigo. Mientras yo luchaba por entender mi historia, Él estaba formando mi corazón. Mientras yo intentaba aferrarme a mis propios planes, Él escribía una historia mucho más hermosa de la que alguna vez habría podido imaginar. Abigail levantó la vista hacia el cielo. El último resplandor del sol iluminó su rostro. Entonces dijo casi en un susurro: mi mayor herencia no fue una familia perfecta. No fue un matrimonio sin heridas. No fue cumplir todos mis sueños. Mi mayor herencia
fue descubrir cuánto me ama Dios. Hadassah sintió que sus ojos comenzaban a humedecerse. Quiso hacer otra pregunta, pero comprendió que aún no era el momento. Abigail la miró con esa ternura que solo poseen quienes han aprendido a transformar las cicatrices en compasión. Extendió su mano. Hadassah la tomó. Las dos continuaron caminando junto al mar. Después de algunos pasos, Abigail habló nuevamente. Ven, esta historia no comienza el día en que conocí al hombre con quien me casé, ni el día en que mi corazón fue quebrantado, ni siquiera comienza el día en que nací. Comienza mucho antes, cuando una niña asustada empezó a buscar, sin saberlo, el rostro de un padre que nunca la abandonaría. El sol terminó de ocultarse detrás del horizonte. El mar siguió entonando su antigua melodía. Algunas historias comienzan el día de una boda, otras el día de una pérdida. Esta comenzó mucho antes, el día en que una niña descubrió que, aún antes de buscar a Dios, Él ya había salido a su encuentro. La historia estaba lista para comenzar, porque algunas vidas no se comprenden mirando solamente las heridas, se comprenden siguiendo, paso a paso, las huellas de la gracia de Dios. Porque la esperanza no nació cuando terminó el dolor, nació cuando el amor de Dios encontró un corazón dispuesto a rendirse por completo a Él.